Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos a tu devocional en casa. Mi nombre es Marta Vázquez y hoy tengo el honor de estar con ustedes en este espacio donde estaremos leyendo y orando con la palabra de Dios. A los que nos ven por primera vez, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dando clic en la campanita para que puedan recibir las notificaciones del contenido que continuamente se está subiendo al canal. Para hoy tenemos dos versículos que están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Los versículos son el 25 y el 26. Quiero que me acompañen en la lectura. Y dice: Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Para entrarnos un poquito en contexto, estos dos versículos están en el capítulo 11 de Juan, que narra la muerte y resurrección de Lázaro. Lázaro, Marta y María eran hermanos y eran amigos muy amados por Jesús. Cuando Lázaro enfermó, Marta y María le mandaron a notificar a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Cuando Jesús escuchó la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de esto, Jesús se fue para donde Marta y María, y cuando ellas se dieron cuenta que él había llegado, Marta salió al encuentro y le dijo a Jesús: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A lo cual Jesús le dijo a ella estos dos versículos que nos apoyan en el devocional de hoy. Le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta le dijo a Jesús que sí, que él creía que él era el Hijo de Dios que había venido al mundo. Después de esta conversación que Marta y Jesús tuvieron, Marta se fue a su casa y le dijo a María que ya Jesús había regresado. Y María salió al encuentro de Jesús y se encontró con él en el mismo lugar donde Marta se había encontrado con él, y le dijo las mismas palabras de Marta. Le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ella estaba llorando, e incluso detrás de ella salieron los judíos que estaban con ella acompañándolos en su duelo, en su luto. Y cuando Jesús vio el llanto de María y de todos los que con ella estaban, él sintió mucha compasión por ellos y le dijo a María que lo llevara a donde estaba Lázaro. Cuando llegaron allí, Jesús ordenó que quitaran la piedra, a lo cual Marta le dijo que ya llevaba 4 días de muerto y que estaba oliendo mal. Y Jesús nuevamente le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando después de que le dijo esto a Marta, Jesús oró al Padre en acción de gracias, porque él sabía que Dios lo escuchaba en todo. Y después de que terminó de orar, dijo con fuerte voz a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro inmediatamente salió con sus vendas, salió con su sudario. Y Jesús ordenó que le quitaran las vendas, que le quitaran el sudario y que lo dejaran ir. Los que estaban ahí con Marta, con María, creyeron en Jesús al ver el milagro de la resurrección de Lázaro. Pero otros, en cambio, se fueron a donde los fariseos y notificaron todo lo que había hecho Jesús. Y desde ese preciso momento ordenaron el arresto de Jesús. Quiero invitarlos a que escuchemos la siguiente canción y luego comenzamos a desarrollar nuestro acróstico casa.
¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Continuamos con nuestro acróstico casa y nuestro primer segmento es con la C de confesión. Y quisiera que volviéramos a leer los versículos que dirigen nuestro devocional de hoy. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Para este segmento quisiera contarles una experiencia que yo tuve con el COVID-19 en septiembre del 2020. Por esa fecha a mí me dio el COVID. Y la verdad, cuando me vi enfrentada a una prueba positiva, a mí me dio de todo. Me empezó a dar un temor impresionante a los síntomas, a que me pudiera agravar, a que me tuviera que ir por urgencias, a que me entubaran, a que me muriera. Me dio un temor impresionante y prácticamente dejé de poner mi esperanza en el Señor por ponerla en las probabilidades que me ofrecían el hecho de que yo no tuviera enfermedades preexistentes, de que tenía una buena EPS, de que tenía aparaticos como para medirme la saturación, la presión, que tenía buenos alimentos. Y eso no es malo, pues de hecho es muy importante. Pero cuando alguna de estas cositas fallaban, por ejemplo, el aparatico con el que me medía la saturación, cuando yo veía que empezaba a bajarse de 80 y empezaba el aparatico, pi, 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 ya me cogía unos nervios, un temor, un miedo que no sabía cómo explicarles. Se me bajaba la presión, me sentía súper mareada. Para mí eso era terrible. Gracias a Dios mis síntomas fueron leves y pues yo pude estar todo el proceso de la cuarentena, los 14 días en la casa y bueno. Pero después de que ya pasé por este tiempo, yo empecé a notar de que yo era muy nerviosa para ir en una moto o en un carro. Todo me generaba temor, miedo a morirme, a un accidente o algo. Y aparte de eso también, yo notaba que tenía que estar continuamente respirando profundamente porque yo sentía que mis pulmones no se saturaban. Entonces, pues
yo estaba súper mal, súper nerviosa, súper temerosa. Pero una vez escuchando un audiolibro de John Piper que se llama Coronavirus y Cristo, él mencionó un pasaje bíblico que yo sentí que inmediatamente restauró mi esperanza y me trasladó del terreno de las probabilidades a poner mis pies en la roca firme que es Cristo. Y me gustaría leerles estos 2 versículos que están en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, y dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Marta y María, que son los de la narración de hoy, del contexto de nuestros versículos de hoy, Marta y María pusieron sus esperanzas en una probabilidad, y era en que Jesús iba a responder a su llamado a tiempo. Pero no la tenían en que Jesús tenía el poder sobre la muerte. Por eso cuando Jesús llegó, como Él se quedó 2 días más y aparentemente para ellas llegó tarde porque también desconocían el propósito que el Señor tenía, lo primero que le dijeron fue: si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto, o sea, mi hermano no habría muerto. Incluso Marta en el sepulcro cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro y ordenó que quitaran la piedra, lo primero que dijo Marta fue: Señor, pero ya lleva 4 días muerto y debe estar oliendo terrible. Aquí podemos ver que ellas no tenían su esperanza en el poder que Jesús tenía sobre la muerte. Entonces yo me imagino que Marta y María estaban decepcionadas, con interrogantes, con dolor por la pérdida de la muerte, por la pérdida de su hermano. Pero ellas ignoraban que Jesús tenía un propósito con todo, y era ser glorificado y hacer que la fe de Marta y María creciera y madurara. Las dificultades nos muestran lo frágiles que somos. Llámese en muerte de seres queridos, llámese enfermedades, llámese matrimonios en conflicto, llámese en problemas familiares, problemas en el trabajo, quiebras económicas. Eso nos muestra cuál frágiles somos. Y lo bueno de todo esto es que nos quitan, esas dificultades nos quitan la orgullosa dependencia que muchas veces tenemos de nosotros mismos o de las probabilidades que nos generan control, ¿cierto? Que nos generan que de una u otra forma podemos hacer algo. Y nos quitan esa dependencia a eso, las dificultades nos quitan esa dependencia a eso y nos arrojan a los pies del Señor, como lo hizo María. Cuando Jesús llegó, ella se arrojó a los pies del Señor, y aunque ella desconocía el poder de Jesús sobre la muerte, ella le gustaba estar ahí, y ahí es donde debemos estar. Y ellas son un ejemplo para nosotros en cuanto ellas vieron que su hermano estaba enfermo, en buscar al Señor. Entonces, yo quiero que oremos al Señor en esta mañana en confesión, pidiendo perdón, porque muchas veces las dificultades nos muestran que la esperanza de nosotros no está en Cristo, sino en otras cosas que nos generen más control o más confianza. Oremos al Señor. Señor, en esta mañana confesamos que hemos pecado en los momentos cuando las dificultades nos llevan a reaccionar de una manera en que no creemos que tú tienes un propósito con las dificultades que vivimos. Que a pesar de que sabemos que tú tienes el control, el poder, que tú tienes el control, el poder, y que eres soberano sobre todo, dudamos que todo pasa para darte gloria y para nuestro bien. Sabemos que tú nos amas, que estás con nosotros y que nos das aliento. Perdónanos, por favor, Señor, porque muchas veces no es primeramente a ti
que acudimos en momentos de dificultad y necesidad, sino que seguimos lo que aparentemente nos hace tener el control. Y olvidamos que eres tú nuestra esperanza, nuestra roca firme, donde nos podemos anclar, y que tú eres suficiente para todo, Señor. Perdónanos, Padre, en esta mañana por muchas veces, a pesar de que tenemos la verdad de que tú eres la resurrección y la vida, no tenemos esa esperanza en ti, Señor, sino que corremos más bien a lo que humanamente nos puede hacer sentir mejor. Perdónanos, Padre, te lo pedimos, Señor. Amén. Los invito a que escuchemos la siguiente canción y luego continuamos con nuestro acróstico Casa. Sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Continuamos con nuestro acróstico Casa y para este segmento nos corresponde la A de adoración. Yo quisiera que volviéramos a leer los 2 versículos que dirigen nuestro devocional de hoy. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Bueno, aquí podemos ver 2 atributos de Jesús, que son la resurrección y la vida. Estos 2 atributos tienen una estrecha relación con las necesidades más fundamentales del hombre. Dios tiene el poder absoluto sobre la muerte. En la historia de Lázaro, Marta y María, Dios quiere que Marta crea en ese poder que Jesús como Hijo de Dios tiene sobre la muerte. Y también nos está hablando a nosotros eso. Marta, cuando sostenía la conversación con Jesús y cuando Jesús le preguntó: ¿crees esto?,
Marta le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Pero Jesús quería, cuando le preguntó a Marta, ¿crees esto? Jesús quería que la esperanza de Marta, que también quiere eso para nosotros, que la esperanza de Marta en Jesús fuera completa. Y esto era un consuelo para ella y es un consuelo para nosotros. Porque la vida eterna comienza desde el momento en que creemos en Cristo para salvación. La muerte física no puede extinguir la vida eterna y Jesús estaba queriendo decir a Marta de una forma específica, yo soy lo que Lázaro que está muerto necesita y yo soy lo que tú que estás viva necesitas. Ahora yo quisiera que nos hiciéramos la pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? Oremos al Señor en adoración y rindamos completa adoración al único que tiene el poder sobre la muerte y que es lo que necesitamos para vivir. O sea, Él es nuestro todo. Oremos. Señor, solo tú eres digno de nuestra adoración. Solo tú tienes el poder absoluto sobre la muerte. Tanto la espiritual que viene por el pecado y sobre la muerte física. Que viene aún, Señor, para nosotros que somos redimidos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, pero que tenemos la esperanza de la vida eterna que por amor, misericordia y por tu gracia nos regalaste por medio de Jesús. En algún momento, Señor, nos veremos confrontados con la muerte física, pero esta no podrá extinguir la vida eterna que comienza con la muerte. Como decía Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es nuestra oración, Señor, en este día. Por eso te rendimos la adoración, la alabanza, por eso rendimos nuestras vidas a ti, porque es de la única manera que podemos vivirla, Señor. Porque el vivir eres tú y el morir es ganancia, porque es ahí cuando comienza nuestra verdadera vida, Señor, la verdadera vida eterna, la que vamos a vivir contigo, Señor. Amén y amén. Los invito a que escuchemos la siguiente canción y luego continuamos con nuestro acróstico. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. Las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza fiel. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró. Las cadenas rotas son, en tu nombre hay salvación. Oh Jesús, mi esperanza fiel. Cuán grande abismo nos separaba, jamás tal cima pude escalar. Desesperado miré hacia el cielo y te invoqué en mi oscuridad. Entre la noche tu
el plan eterno, en Jesús mi esperanza. Continuamos con nuestro acróstico casa y para este segmento nos corresponde la S de súplica. Y quisiera que de nuevo leyéramos los versículos que dirigen nuestro devocional de hoy. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Bueno, como hemos visto en los segmentos anteriores, este capítulo 11 que narra la muerte y resurrección de Lázaro es un pasaje que toca temas muy emotivos para el ser humano y toca áreas de la vida del ser humano muy sensibles por el contexto en que se da esta afirmación del Señor, que es en el contexto de la muerte de Lázaro. Porque en este contexto podemos ver la enfermedad, la angustia, el dolor, el sufrimiento, muerte, pérdida, llanto, luto. Todo esto se conjuga en este pasaje. Pero también podemos ver que con ellos está Jesús dando esperanza. La muerte es una parte inevitable en nuestras vidas, pero nuestra esperanza está en Jesús, que es la respuesta a la muerte. Saber que Jesús es la resurrección y la vida tiene muchas implicaciones para nuestra fe, y una de ellas es que nos libera del temor a la muerte, como me pasó a mí con mi experiencia con el COVID. Nos libera del temor a la muerte, nos asegura la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando los que mueren en Cristo y en la venida del Señor, estos cuerpos resucitarán, unos cuerpos glorificados, pero esta esperanza nos asegura la resurrección de nuestros cuerpos. El conocer esta verdad nos da vida en nuestras situaciones difíciles, o sea, nos da esa esperanza en nuestras situaciones difíciles, nos da vida eterna, esta verdad nos da esa esperanza de la vida eterna y también da vida al que está muerto en sus delitos y pecados, como lo vimos, por ejemplo, en la historia de Marta, Lázaro y María, en la parte en que Jesús resucitó a Lázaro, que los judíos, dice la palabra que los judíos que estaban ahí presenciando, creyeron en Jesús. Entonces, ahí podemos ver cómo aquí el yo soy la resurrección y la vida en este pasaje es integral en todo. Es yo soy la resurrección y la vida cuando estás pasando por situaciones difíciles. Yo soy la resurrección y la vida cuando estás muerto en tus delitos y pecados. Yo soy la resurrección y la vida cuando sientes el temor a la muerte, cuando la sientes cercana por alguna enfermedad o por algo. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces podemos experimentar la libertad del temor, podemos experimentar la esperanza, podemos experimentar paz, tranquilidad, gozo, muchas cosas que vienen con interiorizar esta verdad. Por eso es que en cada segmento la leo, porque Jesús es la resurrección y la vida, y todo el que cree en Él vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. ¿Crees esto? Los invito a que oremos en súplica al Señor para que podamos interiorizar esta verdad en nuestra vida. Señor, en esta mañana oramos para que esta verdad que conocemos de que tú eres la resurrección y la vida se interiorice en todas nuestras formas
de vivir en todo nuestro movernos con nuestra familia, cuando pasamos por momentos de enfermedad, de angustia, que podamos tener esta esperanza viva en cada situación difícil, Señor. Por favor, Señor, haz que esta fe en nuestras vidas sea firme, así como estamos parados en ti, que eres la roca firme, que esta esperanza esté firme en cada dificultad, cuando estamos enfermos, cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, cuando vemos situaciones difíciles, matrimonios que se están muriendo, cuando vemos que se están muriendo relaciones entre padres e hijos, entre esposos, cuando se están muriendo relaciones entre hermanos en Cristo, Señor. Cuando tenemos problemas en nuestros trabajos, que de una u otra manera se mueren esas relaciones con nuestros compañeros de trabajo, Señor. Cuando sentimos morir ante las quiebras económicas, Señor, que esta verdad sea nuestra ancla, Padre bueno, que podamos sentir esa vida, Señor, que tú nos transmites al conocer esta verdad de que tú eres la resurrección y la vida, y que todo el que cree en ti no morirá aunque sienta que muera, aunque muera, y que todo el que vive y cree en ti no morirá jamás. Padre bueno, también pedimos en esta mañana, Señor, suplicamos en esta mañana, Señor, que así, Señor, como tú nos diste vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, también lo hagas con aquellos, Señor, que aún están muertos en su pecado. Por favor, Señor, a todos nuestros familiares que no saben de esa vida que está en ti, Señor, de esa libertad a la esclavitud del pecado que está en ti, suplicamos por ellos, Señor. Sean nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Suplicamos por ellos, Señor, para que por favor tengas misericordia de ellos, Señor, así como la tuviste con nosotros. Por favor, Señor, extiende tu gracia salvadora, tu gracia que proporciona vida. Por favor, Señor, extiéndela, Señor, a la vida de ellos también, Padre. Te lo suplicamos en esta mañana, Señor, que ellos puedan conocerte como el yo soy, la resurrección y la vida, Señor. Te lo pedimos, Padre. En esta mañana lo suplicamos. Amén, Señor. Los invito a que continuemos escuchando esta linda canción y luego seguimos con nuestro acróstico casa. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Finalizamos nuestro acróstico casa con la A de acción de gracias. Y de nuevo quiero que leamos los dos versículos que dirigen nuestro devocional de hoy. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Bueno,
Conocer lo que pasó alrededor de la muerte de Lázaro puede ser un espejo que muchos en estos momentos podemos estar viviendo. Una enfermedad, una desilusión, tristeza por la muerte de un ser querido, falta de fe, o mejor dicho, falta de esperanza. O también puede estar pasando que estás viendo este devocional porque pudiste experimentar un milagro del Señor en la vida de alguien cercano a ti, o aún hasta hasta en tu propia vida. Y de pronto por eso también estás viendo este devocional. Solo puedo decirte que a pesar de cualquier circunstancia que puedas estar viviendo, difícil, hoy puedes elegir agradecer al Señor porque Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da esa victoria. Y te puedo decir que aun si lo perdieras todo, si tienes a Cristo, realmente ya ganaste todo. Y yo quisiera que hoy diéramos gracias por dos cosas. La una es por la cruz y la otra es por una tumba vacía. ¿Por qué por la cruz? Porque ahí es donde Dios nos da vida. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí se consumó esa obra de redención para nuestras vidas. Entonces, gracias por la cruz, porque ahí Dios me dio vida cuando estaba muerta en mis delitos y pecados, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en una tumba vacía, porque gracias a la resurrección de Jesús es que nosotros podemos resucitar con Él a una vida eterna cuando muramos, cuando partamos de esta tierra por medio de la muerte. Tenemos la esperanza de que vamos a resucitar a una vida eterna con Él. Jesús lo cambia todo y en Jesús lo tenemos todo. Entonces yo te invito a que oremos en acción de gracias por lo que hemos visto en este devocional y por estos dos versículos que reavivan nuestra esperanza y sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre bueno, por esta verdad. La verdad de que tú eres la resurrección y la vida. La verdad de que el que cree en ti vivirá aunque muera. Y la verdad en que todo el que vive y cree en ti no morirá jamás. Señor, que nosotros creamos esto, que tengamos esta esperanza siempre, siempre en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bueno, por ser nuestra vida. Gracias, Señor, por ser nuestra resurrección. Gracias, Señor, por ser nuestro todo. Porque tú eres el que está muerto necesita. Y tú eres el que los que estamos vivos necesitamos. Tú eres nuestro todo, Jesús. Tú eres nuestra vida. Tú eres nuestra reacción, tú eres nuestra razón de vivir, de existir. Por ti es que vivimos, respiramos, hacemos todo, Señor. Así que no tenemos más que rendirnos delante de tu presencia y darte gracias. Gracias, gracias, Señor. Y por favor, Señor, que siempre estemos agradecidos en los momentos difíciles, que siempre estemos agradecidos como lo estamos en los momentos en que estamos bien, pero que estemos agradecidos siempre, Señor, porque cada situación difícil, Señor, viene con un propósito y el principal de ellos es que tú te llevas la gloria, Señor, y el otro es que es para nuestro bien,
que es para nuestro bien, porque cada situación difícil nos hace crecer en la esperanza que tenemos en ti, Jesús, en todas las esperanzas que tenemos en ti, en todas tus promesas, en todo, Señor, nos hace crecer. Gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Gracias porque el que cree en ti vivirá aunque muera. Gracias porque el que vive y cree en ti no morirá jamás. Señor, que creamos esto así como se lo preguntaste a María. ¿Crees esto? Y luego se lo dijiste cuando ella dijo que Lázaro estaba ya de 4 días de muerte y que olía mal, y tú le decías, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, que creamos siempre en esta esperanza, Señor, que nos anclemos en ella como roca firme que eres, Señor, y que vivamos nuestras vidas con esta verdad por delante, que tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén y amén. Bueno, quiero invitarte en esta mañana de que si tienes alguna petición de oración, la dejes ahí en la cajita de los comentarios para estar orando por ella. Y te damos gracias por estar con nosotros un día más en tu devocional en casa. Y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.